¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos hablando sobre las muestras. Más en específicos, vamos a hablar sobre cómo se delimita una población y los tipos de muestra que hay en general en las investigaciones. Ok, una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Entonces ya seleccionamos nuestra unidad de muestreo, y entonces se delimita la población. Entonces vamos a explicar de forma más en específico qué nos referimos con población o con universo. Población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Con determinadas especificaciones. Entonces, por ejemplo, con con este ejemplo de los niños de cuarto y quinto de primaria, la unidad de muestreo serían esos niños de cuarto y quinto de primaria de México, y la población completa sería el conjunto de todos los casos que concuerdan con esa especificación, es decir, serían todos los niños de primaria de cuarto y quinto. Y entonces, a partir de ahí, estamos ya delimitando cuál es la población. Entonces, en teoría, si nuestra investigación está bien hecha, los resultados obtenidos se podrían generalizar para esa población, para todos los niños de primaria, de cuarto y quinto de México. Ok, una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no se describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Entonces, esta población tiene que estar bien definida, sus características tienen que estar bien definidas. Características deben ser bien definidas. Entonces, tenemos que describir muy claramente estas características de la población para que no haya problemas con nuestra investigación, que lo que estemos diciendo en la investigación pueda ser aplicable a la población. Para eso necesitamos definir muy bien cuál es nuestra población, a quién se va a aplicar o a quién se podría aplicar los resultados de nuestra investigación. Por ejemplo, en este caso de los niños de cuarto y quinto, hay que definir bien que estamos hablando de niños de cuarto y quinto de primaria de todo México. Si nuestra investigación requiriera algo más específico, hay que especificar bien, no solo niños de cuarto y quinto de primaria, sino que además, si necesitan tener más características, definir bien esas características de la población para que no haya ambigüedad en nuestra investigación y que los resultados puedan ser bien aplicados a una población en específico. Es preferible establecer con claridad las características de la población con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. También para eso, otra razón para definir bien estas características es para definir cuáles son los parámetros muestrales, es decir, cómo vamos a obtener nuestra muestra. Importante para poder establecer, para poder delimitar parámetros muestrales. Es decir, que las características estén bien definidas para poder sacar nosotros cuál va a ser la muestra, porque recuerden que esa muestra tiene que ser representativa. Entonces, de toda la población
Tenemos que definir bien sus características para poder escoger de forma adecuada una muestra que los represente. La delimitación de las características de la población no solo depende de los objetivos de la investigación, sino también de razones prácticas. Esta delimitación depende de los objetivos de la investigación y depende de razones prácticas. Objetivos de investigación y razones prácticas. Por ejemplo, un estudio, bueno, no por ejemplo, sino que un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo de investigación estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Es decir, no necesariamente nuestra investigación va a ser mejor si pasamos de una población de 10,000 personas o 10,000 objetos a una de 100,000. Entonces, no necesariamente tenemos que tomar poblaciones gigantes o muestras gigantes, sino que más bien la muestra tiene que ser representativa. En realidad queremos tomar la muestra más pequeña que sea representativa de la población, sobre todo por razones prácticas, porque no tenemos recursos infinitos para conducir una investigación sobre poblaciones muy grandes, o también se puede ser el caso de muestras muy grandes. Ok, entonces al seleccionar la muestra, debemos evitar 3 errores que pueden presentarse. Entonces vamos a poner por aquí errores al seleccionar la muestra. Entonces hay 3 errores comunes que se pueden presentar al seleccionar una muestra. El primero es desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. Primer error, no elegir casos que se debían elegir. Es decir, dejar casos significativos afuera, eso sería un error. Error número 2, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Error número 2, incluir casos que no forman parte de la población. Es decir, si estoy haciendo un estudio, por decir algo, de mujeres entre 30 y 40 años, un ejemplo del segundo error sería incluir en esos casos casos de mujeres de más de 40 años o menos de 30 años. Entonces, eso sería un error, incluir casos que no forman parte de la población. Y número 3, seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Seleccionar casos inelegibles. Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad y no pueden votar legalmente. Ese sería un ejemplo de seleccionar casos inelegibles. Es un poco parecido al segundo, pero un poquito de diferencia. Y para evitar este error, para evitar estos errores, es importante una adecuada delimitación de la población. Para evitar esto, hay que hacer una adecuada delimitación de la población. Tenemos, como les digo, establecer bien claramente cuáles van a ser las características de la población. Ok, entonces vamos a pasar para este lado. Los tipos de muestra y cómo se selecciona una muestra.
Hasta el momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestreo y cuáles son las características de la población, o sea, la delimitación de la población. Y ahora comentaremos sobre la muestra, o mejor dicho, sobre los tipos de muestra con la finalidad de poder elegir la muestra más conveniente para un estudio. Como ya hemos visto, la muestra es en esencia un subgrupo de la población. Tenemos aquí la población, este conjunto grande, y la muestra es este subgrupo de la población. Pocas veces es posible medir toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y se pretende que este subpunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Como les digo, esta muestra tiene que representar a esta población. Y todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas. Esta muestra tiene que ser representativa de esta población. Es decir, que tenemos que elegir una muestra que represente bien a la población para que nuestros resultados se puedan generalizar a esa población. Ok, entonces podemos diferenciar básicamente entre dos tipos de muestra. Básicamente podemos diferenciar entre muestra probabilística y muestra no probabilística o dirigida. No probabilística o dirigida. Entonces, vamos a describir rápidamente cada una de estas y después en los siguientes videos hablaremos más en detalle de cada una. Ok, entonces en las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo o análisis. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que de la población, a la hora de seleccionar la muestra, hay herramientas para ver de qué tamaño va a ser la muestra en función al tamaño de la población. Y también hay herramientas para escoger, como queremos que esta muestra sea representativa, en este caso de la muestra probabilística, queremos escoger de forma aleatoria a los elementos para que garantizar esa representatividad. Queremos elegir de forma aleatoria esa muestra, de tal manera que sea lo más representativa posible de la población. Okay. Y la muestra no probabilística o dirigida, la elección de los elementos no depende de la probabilidad. Bueno, aquí voy a poner elección de los elementos depende de la probabilidad. Como les digo, los queremos escoger de forma aleatoria a esos elementos que vamos a estudiar. Y en este caso, la elección de elementos no es aleatoria, no es aleatoria. Entonces, como les digo, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del estudio. Escoger esta o esta, estas dos dependen del planteamiento del estudio. Dependen del planteamiento del estudio y del diseño de investigación y de la contribución que se piensa hacer con la investigación.
los siguientes videos vamos a hablar más en detalle de estas muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. Y pues por lo pronto, pues este video yo creo que lo dejamos hasta aquí.